croyais perdu. Un homme à genoux est là, pleure à côté de moi et lève les yeux en remerciant le ciel. Noël à la Martinique, les pieds nus aux portes des églises, ils sont des... Pues, la verdad, yo estoy aquí representando una curiosidad fronteriza. Soy colombiano, pero estoy aquí en representación de una universidad brasilera. Yo trabajo con la Universidad del Estado de Amazonas, universidad estadual, grande, en un estado gigantesco como el nuestro, el estado de Amazonas en Brasil. Es un estado que tiene más de 1.500.000 kilómetros cuadrados, el solo estado. Nosotros, como universidad, somos una universidad joven, pero ya hacemos una gran presencia a nivel del estado. Somos una universidad de 25.000 alumnos, hacemos presencia en 62 municipios del estado, y yo me encargo en esa universidad, me encargo de las relaciones internacionales, fundamentalmente. Lamentablemente parece ser que no. Sí, no, yo quería eso, por favor. ¿Dónde no se...? Ay. Robert, ¿me traes el...? Pues hasta mentir. Muy cercana del centro de Sudamérica. Este es el famoso trapecio amazónico. Es una punta de lanza geopolítica y nuestra frontera constituye un clásico ejemplo de una frontera que son enclaves geopolíticos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos conectados físicamente con nadie. Nos conectamos por un río, por los ríos amazónicos, y solamente vía aérea. Sigue, por favor. Aquí, en esta frontera, este lado es Brasil. Perdóname, baja. Esa misma. Desciende. Vuelve al mapa anterior, al mapa. Aquí, esta frontera es Brasil, es Colombo, esta es la frontera Colombo-brasilera, esta es la frontera Perú-Colombia. Y aquí hacemos frontera a los tres países. Pero esta frontera es una de las pocas fronteras que quedaron del encuentro del Imperio Español y el Imperio Portugués, cuando en 1750 se firmó el último tratado, que creo que fue el de Madrid. Esta frontera data de esa fecha. Seguimos. Y esta es, lamentablemente, no nos favorece, pero esta es la ciudades gemelas Leticia y Tabatinga. ¿Qué significa esto? Nosotros somos una sola unidad urbanística. Frontera seca Brasil-Colombia, Colombia-Brasil. Las ciudades son continuas, contiguas, dependientes y complementarias. Con eso resumo todo cómo es nuestra frontera. Y al frente tenemos a Perú. Con Perú la frontera es fluvial, con Brasil frontera seca. Sigue, por favor. Sí, por a ver si avanzamos algo. Estos conceptos solamente para tenerlos en cuenta. Esta frontera, ya como digo, antes de ser trinacional fue binacional. Aquí es donde se encontraron los imperios España y Portugal. Fueron dos culturas diferentes, dos tipos de conquista y dos visiones de ocupación diferentes. Eso marca la diferencia hasta los días de hoy. Colombia, hasta 1922, Colombia no hacía presencia en este sitio que les acabo de indicar. Hasta 1922, la frontera era Perú-Brasil. Después de 1922, que Colombia y Perú resuelven sus problemas de límite, es que aparece Colombia en el escenario de la triple frontera. Eso es muy interesante decirlo. Sí, por favor. ¿Cómo es la característica de nuestra frontera? La frontera Colombia-Brasil es una frontera terrestre seca. Leticia y Tabatinga constituyen un clásico ejemplo de ciudades gemelas, dependientes o ciudades complementarias. Existe una libre circulación de personas, vehículos y bienes
La circulación a veces es un poco restringida, pero más la restricción proviene más del tipo de legislación que cada ciudad tiene. Nosotros como ciudad operamos como un puerto libre, Tabatinga como ciudad opera con la legislación nacional. Aunque tiene un área de libre comercio, es un área de libre comercio que por sus características no le ha podido hacer competencia a Leticia. Existe una gran interacción social, cultural y económica con Brasil, entre Colombia y Brasil. La interacción social, cultural y económica es absoluta. La frontera es abierta 24 días del año, 24 horas del día, 352 días del año. O sea, la frontera nunca se cierra. A veces se cierra cuando Brasil y Colombia juegan, y si los brasileros ganan, entonces invaden a Leticia, y si nosotros ganamos, pues nos toca invadir a Brasil. Y a veces la policía, para evitarse problemas de las 50.000 motos que salen a celebrar, cierran la frontera, pero únicamente para evitar problemas de tránsito. Ese es el... Ya la frontera Colombia-Perú es una frontera fluvial, existe libre circulación de bienes y personas, existe muy buena convivencia con Perú, pero en esa frontera la interacción social y cultural es menor que la que existe con Brasil. Nosotros y la frontera toda tiene una gran dependencia de Perú en asuntos alimenticios, o sea, ellos son unos grandes proveedores de la canasta familiar. A los peruanos, para ser sinceros, les debemos en esa frontera que el costo de vida, a pesar de tener nosotros unos tremendos problemas logísticos por las distancias, los peruanos consiguen mantenernos unos precios de costo de vida que no están muy lejos de las capitales. Bueno, sigue por favor, ese sigue, ese pásalo. ¿Qué es común a la triple frontera? Es una zona de selva, compartimos la misma selva, salimos del perímetro de las ciudades y entramos a selva pura, no es selva, es selva pura. Es común a los tres países, a la triple frontera, que estamos desarticulados físicamente del resto de los territorios nacionales de cada país. Nosotros en Leticia estamos a 1.200 kilómetros de la capital. Tabatinga de la capital está a unos 5.000 kilómetros y de la capital del estado Manaus está a unos 1.800 kilómetros y la zona peruana está a unos 1.500 kilómetros de Lima. Estamos totalmente aislados. Existe gran interés, somos una cultura, mucha heterogeneidad cultural, muy baja densidad demográfica. Todavía conservamos una vocación económica extractivista, o sea, ante la ausencia de programas de desarrollo, la actividad más explotada es extraer los bienes que la selva produce, madera, frutos, pescado, etcétera, etcétera. Esto nos genera, tenemos unas altísimas tasas de desempleo y la informalidad es lo que impera en la frontera. Y lógicamente estamos aislados de los centros de poder. Sí, por favor. Aquí estamos expuestos. La frontera es una región que el río Amazonas se nos convierte a nosotros en la gran hidrovía. Y por ahí, cerca de la frontera, estamos rodeados de grandes ríos amazónicos. Esos ríos amazónicos nos permiten a los depredadores atentar contra las riquezas naturales. Los contrabandos de animales, de fauna, de artículos de la selva son muy grandes. Tenemos tensiones, es una zona codiciadísima. Entonces tenemos tensiones con narcotráfico, con guerrilla, eso lo genera Colombia, con paramilitares que lo genera Colombia. La delincuencia común se nos ha llegado, lamentablemente, nos ha llegado mucha delincuencia común y lógicamente el crimen organizado de ese cual intenta aparecer, pero felizmente está controlado. Estamos expuestos a conflictos, los conflictos que generan la extracción ilegal de la madera,
de los recursos minerales, el contrabando de fauna, flora y recursos genéticos, la sobreexplotación de los recursos naturales y a una degradación medioambiental. Estamos expuestos a codicias internacionales. La diversidad genética de la Amazonía indudablemente genera una gran codicia internacional. Somos la mayor dispensa de agua, ¿cómo se llama el agua? Agua dulce del mundo. Y hay estudios que hablan de la geopolítica del agua en el 2050. Y somos una gran reserva natural, etc. Sigue, por favor, que ya me están acusando. Y aquí estamos enfrentados como sociedad. Estamos enfrentados como sociedad a 3 legislaciones nacionales diferentes. Estamos enfrentados a 3 organizaciones territoriales y político-administrativas diferentes. Estamos enfrentados a 3 sistemas aduaneros no complementarios. Estamos enfrentados a 3 tradiciones institucionales no afines. Estamos enfrentados a 2 idiomas latinos y variedad de lenguas nativas. Estamos enfrentados a 3 maneras de encarar el problema de la seguridad, especialmente la seguridad ciudadana. Estamos enfrentados a 3 tipos de políticas públicas superpuestas. Y estamos enfrentados a 3 valoraciones diferentes de la franja de frontera. En cuanto a Brasil, asigna una franja de frontera de 150 kilómetros desde el borde al interior. Perú tiene 50 kilómetros que no usa demasiado y Colombia no tiene ninguna franja de frontera definida. Sigue. Y estos son nuestros problemas comunes. No tenemos ningún tipo de cadena productiva. Le genera una altísima tasa de desempleo. Una juventud sin mucha expectativa de desarrollo personal, una descomposición social y familiar, y quizá era lo que yo hablaba con Sandra. Nosotros tenemos el problema de la cuestión de género y esas cosas, pero detrás de eso viene el problema de la infancia y viene el problema de la juventud. Tenemos la delincuencia común en aumento, que genera un poco de inseguridad ciudadana. Tenemos el narcotráfico, que es transversal a toda la región amazónica, transversal. A veces nosotros somos vistos como las fuentes del narcotráfico. Nosotros no somos la fuente del narcotráfico. Tenemos una hidrovía, una autopista incontrolable, porque es imposible controlarla, de 6.700 kilómetros que tiene el río Amazonas, y el narcotráfico nos transversa totalmente. Tenemos migraciones legales e ilegales, presión urbana periférica por falta de espacio y por migraciones, una débil gobernanza y debilidad. Dame un minuto, sí señor. Y tenemos una degradación ambiental urbana. Y esto quizá es lo que a veces nos impide pensar en desarrollo. Es las 3 visiones de frontera que me parece interesante ponerla acá, que se aplican o que uno siente que se aplican en esa región. Es la visión de la frontera controlada. La frontera controlada es la visión del Estado, que solo piensa en su espacio físico soberano. Eso hace que el Estado llegue a una frontera pequeña. Nosotros somos unos 50.000 habitantes, Tabatinga 50.000 también, pero en Leticia, por ejemplo, tenemos una densidad estatal impresionante, no muy coordinada, ¿no? El Estado llega simplemente porque tiene que llegar, pero no. Entonces tenemos un control en la línea de frontera, el control de entrada y salida de personas, bienes, fiscal, aduanero, etcétera, etcétera. Digo lo siguiente: nosotros podemos importar lo que queramos, de donde queramos y cuando queramos. No pagamos impuestos, pero tenemos aduana. Uno dice, ¿qué hace la aduana ahí? Está ahí. Tenemos la frontera percibida, que es la frontera, la visión que tiene la nación de cada país de nuestra frontera. Esa visión a veces, generalmente, se la da ¿quién? Los medios de comunicación, que cuando van a hacer reportajes a la frontera no van a hablar de lo bueno, simplemente mencionan nomás. Y tenemos la frontera vivida, que yo la denomino la frontera humana. Es la frontera, 0 minutos, gracias señor. Es la frontera humana.
Es la sociedad que es parte del problema, pero que no es parte de la solución. Es la sociedad que siente y vive la condición del fenómeno fronterizo, porque nadie habla del fenómeno fronterizo, pero es quizá lo más interesante que se da en una frontera es el fenómeno fronterizo. En sus más variados aspectos: diversión, frustración, formalidad, informalidad, legalidad, contravención, defensa, disputa, amor y odio. Esos aspectos son los que nosotros tenemos. Y concluyo, jefe. Concludo. Concludo. Yo tuve la fortuna de estar en Europa este año por una gentil invitación del doctor Martín Guillermo Ramírez y todo lo que hay detrás de él en sus programas. Yo entiendo la cooperación transfronteriza como algo que trasciende. Yo nunca la entendí como programas. No me parece que sea un programa. Me parece que es la capacidad que tienen los actores locales de trascender, de ser ellos trascendentes en su comunidad. La capacidad que tienen los actores locales de atravesar la frontera y decir, hagamos cosas en común, que después le mostramos al Estado Nacional que las hemos hecho, y ya el Estado Nacional, estoy absolutamente seguro que no va a poder echarlas para atrás. Hagamos evidente lo que nosotros hacemos cotidianamente todos los días, porque después de la experiencia de Europa, yo llegué a la conclusión de que nosotros ejercemos cooperación transfronteriza todos los días y desde hace muchos años, solo que la mantenemos invisible. Gracias. Nuestro gran desafío es la cooperación transfronteriza, es hacerla evidente en la base y hacerla visible. Gracias, señor mi amor. Merci. Gracias. Voilà, il est 13h10. On devait terminer à 13h. On est à peu près dans les temps.